En el capítulo 5 de este libro que estamos repasando, Eventos de los últimos días, se nos habla de la vida devocional que debe de tener el remanente, es decir, nosotros. Entonces son consejos que es bueno que atesoremos para que podamos llevarlos a cabo a fin de estar preparados para la venida de Cristo, ¿no? Dice, el remanente debe llevar una vida doble, en el buen sentido de la palabra, porque hay, ya sabes que hay frases hechas. No, esta es una vida doble. ¿Por qué? Bueno, recuerda lo que dice Malaquías aquí. Aquí yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Bendito y alabado sea Dios. Nos descansamos en las profecías, en las palabras de Malaquías, porque los que somos padres saben lo que deseamos, devolverle nuestros hijos a su verdadero padre. Y esa labor solamente la puede hacer el Señor. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dice, Dios necesita a hombres, por supuesto, y mujeres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. ¿Para qué? A fin de dar un mensaje como el que dio Juan. Debemos tener una experiencia espiritual como la suya. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso necesitamos, en este tiempo que se nos avecina, ir acrecentando nuestra vida espiritual. Y la misma obra debe efectuarse en nosotros, igual que lo hizo Juan Bautista. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo, que es tan difícil porque estamos muy aferrados a él. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida, y se notará que hemos estado con Jesús como lo notaron con los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. Solamente puede venirnos el poder para predicar la palabra y dar ejemplo, solamente nos puede venir de Dios. Hemos de vivir una vida doble, y esta es la vida doble. Una vida de pensamiento y de acción, no solamente de pensamiento, no solamente de tengo que hacer esto, o voy a hacer la escuela sabática, o voy a predicar el evangelio. No solamente es quedarse en una parte, no oidores, sino hacedores. Por eso dice, una vida de pensamiento y de acción. Voy a hacer la escuela sabática, no lo pienso, lo hago. Una vida, tengo que predicar el evangelio, no lo pienso, lo hago. Pero para que Dios nos dé la constancia y todo lo que necesitamos para eso, tenemos que llevar una vida de oración y fervoroso trabajo. La oración y esfuerzo y oración, es la tarea de nuestra vida. Si no tenemos una vida de oración, dice, debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera todo vuestro. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día ni una sola hora. Fijaros, me acaba de llamar la atención ahora esto, en la parte de arriba. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera solamente nuestro. Es decir, yo en la iglesia no puedo mirar que fulanito no trabaja, el otro no trabaja. Yo tengo que mirar que esa responsabilidad, como si Dios me la diera a mí nada más, como si fuera mi responsabilidad. Si cada uno pensamos en eso, entonces juntos estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. A ver, aquí llega alguien. Sí, bueno. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Tenemos que orar, pero también trabajar. Trabajar y también orar. El trabajo solamente sin oración no vale para nada, sin la bendición de Dios. Y la oración nos pone en contacto con Dios, pero si no hacemos, estamos orando, pero no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Dice, viene la tormenta, y ahí se va a probar la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Es decir, los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo o de otra manera serán desviados por alguna fase de error. Sabéis que va a haber toda clase de engaños. Si nosotros no estamos afincados en la palabra de Dios, en Cristo, será muy fácil equivocarnos. Será muy fácil pensar que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. Y el padre de mentira, el padre de engaño, que es el enemigo, que no me gusta ni nombrarlo,
Estará muy contento de que así sea. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la vida de Cristo. Debiéramos de tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se espacie en las escenas finales. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece si realmente Cristo está en mi corazón. Si no lo tengo, no me puede fortalecer. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres momentáneamente, que es lo que y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento seremos vencidos. No puede ser una vida de momentos, tiene que ser una vida completa. Sin un conocimiento personal de Cristo estamos a la merced del enemigo. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos de ser moldeados por el Espíritu Santo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe, porque a veces no tenemos ganas de orar, ganas de leer la palabra, ganas... No, porque uno es más fácil dejarse llevar por el otro que por lo que Dios nos pide, pero mediante la influencia del Espíritu Santo, la enemistad contra Dios se cambiará en fe y amor y el orgullo en unidad. El alma percibe la belleza, la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y en la perfección de su carácter. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencias del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Si se permite que la mundanalidad entre en nuestra mente, si no tenemos deseos de orar ni deseos de estar en comunión con Dios, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá con nosotros. A veces pedimos el Espíritu Santo, es en ese momento de verdad, pero si luego no somos constantes, el Espíritu Santo no permanece en nosotros. La necesidad de estudiar la Biblia, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Si nos falta el alimento físico, llegará un momento que caemos en la anemia y en la inanición, y llegará al punto que nos morimos. Espiritualmente pasa lo mismo. Si cada día no comemos la palabra de Dios, llegará un momento en que, mira, aquí pone que nuestra fe esté fundada sobre la roca. ¿Quién era la roca? Cristo es la roca. Si estamos sobre Cristo, que es la roca, estaremos seguros. Dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo con sorpresa abrumadora. No es que estemos ahora en nuestra casa y de repente que viene Cristo en las nubes de los cielos. No va a ser así, hermanos. Va a ser difícil. Por eso dice, deben de prepararse para que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose. No es una cosa fácil. Hay que esforzarse para conformar nuestra vida con los preceptos de Dios, con la ley de Dios, con las leyes que Dios nos dio. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hay que estudiar diligentemente las Escrituras para que podamos estar protegidos de los poderosos engaños del enemigo. Nuestros hermanos, nosotros necesitamos comprender los oráculos de Dios y, sabéis, y nos preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir y no ser llevados por toda viento de doctrina. Tenemos que memorizar la Escritura. Varias veces por día debiéramos consagrar momentos preciosos a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. Deben de estudiar las Escrituras, deben de aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento que el Señor ha dicho.
Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis cómo el enemigo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y contestar a Satán con escrito está. Y cuando venga con sus tentaciones, porque fue así como Cristo se enfrentó a él y lo resistió. Colgad en la antecámara de la memoria. Las preciosas palabras de Cristo deben ser valoradas mucho más que la plata y el oro. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo. Iba a coger la mía. Una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para abrirla y memorizar un versículo. Sin darnos cuenta, estaremos haciendo un acopio porque llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita. Ahora vivimos en el tiempo de gracia. Todavía podemos hablar libremente la Biblia y comer su palabra. Pero llegará un momento en que nos serán quitadas y si no tenemos atesorados, entonces nos moriremos de hambre, de inanición, porque no podremos comer. Entonces guardemos la comida, igual que decimos físicamente, tenemos que prepararnos y por si hay otro confinamiento tenemos que tener cosas guardadas. Hermanos, cuando se nos quite la palabra de Dios, tendremos que sobrevivir con el alimento que hayamos atesorado, ¿sabéis? Por eso es tan importante en este tiempo que realmente lo tenemos en serio. En estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado del mensaje de los tres ángeles. Los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, el 6º versículo hasta el final. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Hay el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel. Y es la época de predicar el mensaje del tercer ángel. Pero si no conocemos el del primero y el del segundo, ¿cómo vamos a comprender el del tercer ángel? Es como si voy al colegio y yo no aprendo la numeración, a sumar, a restar, a multiplicar. ¿Cómo si no aprendo a sumar voy a aprender a restar o multiplicar? No puede ser. Tenemos que tener un conocimiento sistemático y paulatino. El tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. El camino, y nos indica el camino al santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial y seguían al Cordero donde quiera que esté iba. Estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendían y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños que el enemigo va a presentar a este mundo. Educad la mente para estudiar la palabra de Dios. Aquellos que sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. A veces estamos con dudas, que si no, de esta manera, hermanos, no vamos a poder subsistir en el tiempo de prueba. Será casi imposible vencer la influencia que domina la mente, que ha sido educada en la línea de la incredulidad, porque mediante este curso de acción el alma se encuentra amarrada a la trampa de Satanás y llega a ser impotente para romper la terrible red que ha sido tejida cada vez más cerca del alma. Vamos a ver. La única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad es caer totalmente impotente ante el Salvador, como un niño. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades. La preparación no es tanto intelectual. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando seamos llevados, el Espíritu Santo podrá recordarnos. Es igual que si una persona dice, hoy tengo examen el miércoles de matemáticas o de geografía, y resulta que le pide al Señor, y no estudió, y le pide al Señor que apruebe.
El Señor, si estudió y le pide, en ese momento le recordará lo que estudió, pero no le va a meter aquí la geografía, la historia, las matemáticas si no las ha estudiado. Igual nos pasa a nosotros. Las verdades, dice, cuando se han llevado entre los tribunales, el Espíritu Santo nos recordará precisamente lo que necesitemos para ese momento, porque será Dios, a través del Espíritu Santo, el que pondrá sus palabras en nuestra boca, sus pensamientos en nuestros pensamientos. Pero si los tenemos atesorados, Dios trae repentinamente a la memoria el conocimiento que tuvieron por medio de un alegente escudriñamiento de las Escrituras. Es decir, no nos preocupemos, si hemos cumplido nuestra parte, el Espíritu Santo cumplirá la suya. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando, al examinar sus creencias, se darán cuenta de que no están preparados para defenderlas. Hasta que no sean así probados, no nos daremos cuenta de nuestra gran ignorancia. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, para prepararnos para poder dar testimonio de nuestra fe ante quien tengamos que dársela. En la iglesia son muchos los que se figuran comprender que creen y no se tratan de su propia debilidad. Que si hacemos la escuela sabática, esto ya me lo sé, porque ya la dimos hace no sé cuánto. Cuando llegue la verdad nos daremos cuenta de, cuando se levante la controversia, nos daremos cuenta de que somos ciegos, miserables, que estamos ciegos, que necesitamos colirio y que ahora, como las vírgenes necias, no compramos el aceite a tiempo. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, cuando ya no estemos en la iglesia y podamos acudir al pastor que sabe mucho, o a Walter, o a quien sea, entonces cuando nos veamos solos y no tengamos a quien, y estemos obligados a por nosotros mismos explicar nuestras creencias, nos sorprenderemos al ver cuán confusas son nuestras ideas de lo que habemos aceptado como verdad. Tenemos que controlar las facultades morales, ¿sabéis? La capacidad de dar razón de nuestra fe es una buena realización, pero si la verdad no va más hondo, si solamente son palabras para defender teóricamente lo que creemos, el alma nunca será salva. El corazón debe de ser purificado de toda contaminación moral. Pocos comprenden que es nuestro deber ejercer control sobre nuestros pensamientos. Nos resulta difícil mantener una autodisciplina. Somos indisciplinados por naturaleza. Pero si nos emplean debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en nuestra alma. La mente debe preocuparse de las cosas sagradas y eternas. De lo contrario, encontrarán gozo en pensamientos superficiales e insignificantes. Que de alguna manera es lo que nos pasa. Cuando tenemos tiempo, estamos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, hablamos, pero en cuanto nos sueltan, ¿cuál es nuestra delicia? Hablar de que Cristo viene pronto, compartir entre nosotros, es tiempo de salir de las ciudades. Oye, ¿tú qué te crees? ¿Qué sería bueno? O hablamos de, oye, ¿sabes que el otro día había unas rebajas en no sé dónde y te digo que estaban buenísimas? Es decir, tenemos que educar nuestra mente para que sintamos gozo en las cosas de Dios, en cualquier momento del día, de la semana, no el sábado. Debe disciplinarse tanto las facultades intelectuales como las morales, y éstas se fortalecerán y crecerán mediante el ejercicio. Dice, no se rinda ante el primer fracaso, porque todos fracasamos. Persevere, que al final encontraremos el paraíso. No nos desilusionemos si realmente nos damos cuenta que todavía, mira, nosotros ponemos nuestra parte y el resto lo pondrá el Señor, pero no pensemos que va a poner el Señor su parte si nosotros previamente no hemos puesto la nuestra. Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos elevados, fortalecer nuestras facultades morales antes de que las potencias inferiores y carnales, y muchas veces le damos prioridad a nuestras apetencias, lo que nos gusta, lo que nos apetece. No estamos acostumbrados a morir al yo.
Dice, Dios nos ayuda a darnos cuenta de nuestros apetitos autocomplacientes. Debemos educar la mente para caminar diariamente con el yugo de Jesús. Si vamos con el yugo de Jesús, será todo mucho más fácil que si vamos solos, si vamos intentándolo por nosotros mismos. El ejemplo de Enoc: caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc caminó con Dios y el estado del mundo no era entonces más favorable que el de ahora para la perfección del cristiano, pero educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Podemos estar en la ducha, por decir algo, podemos estar conduciendo, podemos estar pelando patatas en la cocina. Eduquemos nuestra mente para sentir siempre que estamos en la presencia de Dios. Lo que estoy viendo en la tele, por ejemplo, tengo que estar en la presencia de Dios para decir, es bueno, como decía Kike hace un ratito, cuando estábamos conservando una cosa. Y me decía, tenemos que preguntar, ¿esto me edifica? ¿Esto es para bien? Porque si no es para eso, ¿para qué lo queremos? Y cuando sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase, no rehusé hacer cualquier diversión o que ofendiese a Dios. Por eso nuestra acción debía de ser, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Él se mantuvo constante, la palabra constante es importantísima, porque momentáneamente, ¿sabéis lo que dice? Yo lo recuerdo y lo oiréis muchas veces. Dice, yo amo a mi hijo, por él daría la vida. Y resulta que hay el partido del domingo, cuando iba la gente al estadio y demás, y su hijo le dijo, papá, perdón, daría mi vida, pero no da la tarde el domingo porque la va a dedicar al fútbol, no a su hijo. Es un ejemplo, por decir algo, ¿no? La constancia. Él eligió la constancia, eligiendo su camino, y el curso de sus acciones estaba en armonía con los mandamientos y con el deseo de su Padre Celestial. Todo estaba sumergido a la voluntad de su Padre. Enoc es y fue y es y será un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver muerte. Enoc no conoció la muerte, Dios lo llevó. Caminó Enoc con Dios y Dios lo llevó. Esa será la experiencia de los últimos habitantes de esta tierra, antes de que Cristo venga. Muchos ya habrán ido al descanso, pero los que estén vivos, tenemos que, si fuera esta generación, si yo todavía, que ya soy, ya a lo mejor no me toca, pero bueno, por si me toca, tengo que intentar cada día caminar con Dios como Enoc, y entonces no conoceré la muerte, porque cuando Cristo venga, dirá, venid benditos de mi Padre, os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y enviará a sus ángeles y no conoceremos la muerte. Pero eso, como Enoc, será si caminamos diariamente con Dios. Estaba Enoc rodeado de una sociedad que no fue más amiga de la justicia de la que nos rodea a nosotros. Había la atmósfera de pecado, de corrupción. Sin embargo, él eligió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados que prevalecían en la época. De la misma manera podemos también hacerlo nosotros. Recordar las bendiciones pasadas de Dios. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me llenó de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidamos la manera en que el Señor nos ha conducido hasta aquí. Cómo el Señor ha ido a buscarnos, cómo nos trajo para que lo conociéramos. Pues no nos olvidemos que lo mismo que estuvo con nosotros en nuestra andadura hasta aquí, va a estarlo hasta el final. Hay un tiempo para una seria reflexión, tenemos que aprovecharla, ese tiempo es ahora. Deberíamos de plantearnos las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? En este mundo, pero como yo soy de este tiempo, pues preguntarme quién soy yo y cuál es el trabajo y la misión que Dios me tiene preparada para este tiempo. ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Dice que cada alma se humille ante Dios porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación.
En este momento, el caso de muchos está siendo estado en el cielo, en el juicio. ¿Estamos limpios de contaminación el templo de nuestra alma? ¿Están confesados nuestros pecados? ¿Estoy arrepentido de ellos para que puedan ser borrados? ¿Me estimo o me amo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios de quien soy? Debiéramos preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Tenemos que recordar que estamos viviendo el tiempo del juicio. Y a veces observamos las gentes en las ciudades que van de un lado para otro y nos preguntamos si alguna vez ellos pensaron que hay un juicio y que el día de Dios está cerca y si podremos sobrevivir. Cada uno de nosotros debiera estar viviendo con referencia al gran día que pronto nos sobrecogerá. No podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio. Pues aunque se posponga, aunque no sea ahora mismo, aunque se posponga mucho, ahora está cerca a las puertas y se apresura grandemente. Primeramente hay un texto que dice, porque ahora está más cerca que cuando creímos. Hermanos, seguro. Yo cuando creí, cuando me entregué al Señor, ya hace muchos años, que no vino Cristo, pero está mucho más cerca que cuando yo creí. Y ahora en este momento casi puedo tocar por las señales que Cristo está cerca. Y si por casualidad yo no estuviera con vida cuando Cristo venga y Dios me llama al descanso, pues la preparación es la misma, porque para mí, si me llama al descanso, ya Cristo ha venido. La trompeta del arcángel pronto sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Ese día lo espero para que mis seres queridos sean despertados y deseo estar también en pie para juntamente con ellos ir en las nubes de los cielos para reunirme con mi Padre Celestial y con mis hijos y con mis padres y con mi suegra y con mis cuñados, los que se fueron antes, como vosotros con los vuestros, porque si no, venir a sufrir solamente este mundo. Épocas después la posguerra, como mis padres, que padecieron muchas cosas, pero bien empleado sea todo eso, por la eternidad, por el gozo de la eternidad. Listos para el regreso de Cristo. Si no hallamos placer ahora en las cosas celestiales, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios. Nos gustará hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad, la pureza de Cristo, que ha Cristo preparado para los que le aman. La contemplación de esos temas